Poco se sabe de Zaratustra, líder fundador de una de las corrientes religiosas y filosóficas imperantes durante el siglo VI a.C. Existen pocas fuentes directas sobre esta figura y se ha especulado mucho sobre su vida. Unas corrientes afirman que su lugar de nacimiento fue Irán, otras consideran que fue Afganistán o Kazajistán. Unos consideran que Zoroastro fue solo una persona y otros que eran más de una. Sea como fuere, lo que sí es importante resaltar es que el zoratrismo fue una de las primeras religiones donde se rinde culto a un dios principal, frente al politeísmo imperante. Pocas veces nadie es profeta en su tierra llegará a aplicarse con tanta propiedad como en el caso de Zoroastro, el célebre Zaratustra, glosado por Nietzsche, el personaje que parece cambiar de color a través de las edades que de él se ocupan, intentando cada una traducirlo a su propio lenguaje. En palabras del gran filósofo alemán, 3 transformaciones del espíritu os he mencionado, cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra. Para hablar de Zaratustra, hoy contamos con la presencia de Jesús Callejo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas para hablarnos del sufismo, Alessandra David-Néel, Elena Petrona Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Nicolás Roerich y Ken Wilber. Es colaborador en distintos medios de comunicación y contertulio del programa La Rosa de los Vientos, y escritor que tiene en su haber más de una veintena de obras, entre las que figuran Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. De Zaratustra se sabe muy poco de manera directa. Muchos historiadores están de acuerdo que nació en el siglo VI antes de nuestra era, un siglo prodigioso y propicio en el que también nacieron otros grandes personajes vinculados a la filosofía, a la ciencia e incluso fundadores de religiones, como Confucio, Lao Tse o el Buda Sakyamuni. El siglo VI a.C. es un siglo fascinante, porque hubo un desarrollo a todos los niveles, científico, literario y, por supuesto, religioso. A nivel científico es el siglo donde nace Pitágoras y donde nace Tales de Mileto, por ejemplo. A nivel literario, ahí está el caso de Safo o de Píndaro. Y en religión es el siglo de los grandes fundadores de religiones. Es el siglo donde nace Confucio, el siglo donde nace Buda, el siglo donde nace Mahavira, que es el fundador del jainismo, y, por supuesto, el siglo donde nace Zoroastro. Hay quien cree que Zaratustra fue un solo personaje y otros que fue una serie de maestros que llevaron el mismo nombre a lo largo de diferentes generaciones. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay historiadores que opinan de todo, ¿no? Algunos dicen que realmente solo hubo un personaje que nace en el siglo VI a.C. y otros dicen que no, que realmente fue una escuela iniciática cuyos maestros recibían el nombre de Zoroastro. De hecho, los parses actuales comentan que el primer Zoroastro vivió hace 9.000 años, una edad bastante lejana, a pesar de que Plinio el Viejo comentó que Zoroastro, el auténtico, vivió 1000 años antes de la guerra de Troya. Pero bueno, si hacemos caso a lo que comentan los parsis, habría 3 Zoroastros. El Zoroastro del siglo VI sería el último y el que compila toda la enseñanza que actualmente practican los zoroastristas de Irán y los parsis de la India. ¿Qué es lo que se sabe sobre su vida, sobre sus revelaciones y sobre su muerte? Se sabe muy poco, casi todos son leyendas, pero bueno, de lo poco que se sabe, conocemos que Zoroastro, en lugar de nacer, como nacen todos los niños llorando, pues él dice que nace con una sonrisa en los labios, que su madre no tuvo ningún dolor en el parto, que le empiezan a hacer la vida imposible desde el primer momento porque había una especie de colegio de magos que sabían que este niño que había nacido les iba a quitar protagonismo y por eso le intentan matar de distintas maneras. Una de ellas es echándolo al fuego y él sobrevive al fuego, le intentan abrir en canal y la mano se seca de aquel que le intenta ejecutar. En fin, se dan cuenta de que realmente están ante un niño especial que va a cumplir una misión en la Tierra. Y efectivamente, al cabo de unos años, él es arrebatado por el espíritu de Ahura Mazda y él tiene unas revelaciones, las revelaciones de la auténtica verdad. Él, después de un ascetismo, de estar en una cueva, de estar en una montaña, considera que es el momento de predicar la nueva fe, pero también se da cuenta que si no tiene el auspicio, la protección de un príncipe, como era el príncipe Vitaspa, no podría hacer nada. Y efectivamente va al palacio, le intenta convencer y el príncipe Vitaspa le pide, para creerle, le pide un milagro, un prodigio. Y él, de buenas a primeras, en su palacio hace crecer un cedro gigantesco que no se puede abarcar, en cuya copa hay una habitación inaccesible.
Ahí el príncipe Vitaspa se da cuenta de que realmente este hombre tiene un poder inusitado y la religión, la primera religión que se crea en su estado, se empieza a propagar de una forma considerable. Y luego comentan que él muere a los 77 años, porque los 77 años es una edad iniciática, es la edad en la que se confirma y se termina una obra, en este caso una obra dedicada al bien, dedicada a las enseñanzas de un Dios supremo llamado Ahura Mazda. Una sola obra, el Avesta, es la que compila las enseñanzas de Zoroastro, de Zaratustra, y donde se explica la doctrina dualista. ¿En qué consiste básicamente esta doctrina? Bueno, como toda gran religión tiene que tener su libro de referencia, y en este caso es el Avesta, que también en su origen hay toda una leyenda, ¿no? Porque por desgracia de esos 21 libros que contenían el Avesta original, pues solo nos ha llegado uno porque ha sufrido distintas destrucciones. De hecho, comentan que el primer compilador de esas enseñanzas de Zoroastro, esos gatas, esos cánticos, fue el príncipe Vitaspa, y escribe todos esos textos en 12.000 pieles curtidas de bueyes y escritos con letra de oro. Bueno, pues por desgracia Alejandro Magno, cuando se lo encuentra en Persópolis, los destruye porque consideran que no están diciendo las verdades que él consideraba. Así que poco a poco esa destrucción ha hecho que nos haya llegado la Benignidad, que es un libro de leyes y además de los rituales que prescribe el zoroastrismo, pero aún así, aunque ha sido muy poco lo que nos ha llegado, realmente tenemos una buena compilación de aquellas enseñanzas orales que enseñó Zaratustra. ¿Se puede considerar el zoroastrismo como la primera religión monoteísta o con tendencia monoteísta de la historia? Hay gente que piensa que el zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas, si no la primera, lo cual no es cierto, porque ha habido religiones monoteístas mucho más antiguas, como aquella que creó Akenatón en Egipto en el 1350 a.C. Pero es verdad que en el caso de Zoroastro lo que él intenta hacer no es una religión monoteísta, sino aglutinar los muchos dioses politeístas que había en la época que le tocó vivir. Entonces, lo que él hace es distinto a un monoteísmo a un politeísmo, es lo que el orientalista Max Miller denomina enoteísmo, es decir, un dios principal que gobierna y rige un panteón que está compuesto a su vez por multitud de dioses. ¿Hay influencias de la doctrina de Zaratustra o de Zoroastro en el judaísmo y en el cristianismo? Bueno, la mayoría de los historiadores de las religiones piensan que hay unas influencias muy evidentes, sobre todo en el judaísmo y en el cristianismo y en los primeros orígenes del cristianismo, ese dualismo del maniqueísmo que luego en la Edad Media se transforma en esos cátaros, en esos bogomilos, pues hay una influencia clarísima en esa lucha eterna entre el principio del bien y el principio del mal. De hecho, Zoroastro deja caer una serie de conceptos que son aplicados por estas dos grandes religiones. Una de ellas es la existencia de esa lucha permanente entre un Dios bueno y una entidad mala, un demonio. Deja también caer o entrever la existencia de ángeles, de seres semidivinos, protectores, que son los que ayudan a Zoroastro y que son los que luego participan dentro de esa cosmogonía y teología tanto del judaísmo como del cristianismo. También habla de una resurrección de los muertos, que es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Es decir, hay muchísimos elementos que no dejarían ningún tipo de duda que tanto el judaísmo como el cristianismo son herederos de ciertas prácticas del zoroastrismo. En La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne explica cómo Phileas Fogg, el protagonista principal, llega a la ciudad de Bombay y se encuentra con los parsis. Sí, la verdad es que a muchos lectores de Julio Verne les puede sorprender que en esta gran obra que se publicó en 1872 y donde, en fin, el protagonista hace una apuesta, ¿no?, de 20.000 libras que da la vuelta al mundo de este a oeste y tiene además sus implicaciones, cuando llega a la India y en concreto a Bombay, se encuentra pues con una fiesta parsi, ¿no? Y le llama mucho la atención cómo van vestidos, cómo hacen ese tipo de rituales, y él comenta, hace unos elogios muy buenos sobre los parsis, diciendo que bueno, son seguidores de la secta del zoroastrismo, pero que son los más valientes, los más inteligentes, los más austeros de todos los indios. Así que se le nota una cierta tendencia a elogiar a estos parsis y no por casualidad, otra de las protagonistas de la novela, que es la princesa Auda, que la salvan de morir en la pira funeraria, es también una parsi. Así que bueno, es un pequeño homenaje que hace Julio Verne a este grupo de sectarios, como él lo llama, pero que en el fondo era una religión predominante en el momento que se escribe la novela. ¿En qué consisten las Torres del Silencio? Las Torres del Silencio es uno de los rituales más curiosos que nos podemos encontrar
con los zoroastristas actuales, tanto los que están en Irán como los parsis de Bombay en la India. ¿En qué consiste? Bueno, pues son torres donde se coloca al cadáver no para ser cremado, no para ser enterrado, sino para que sea devorado por los buitres, porque consideran que el cadáver es un elemento impuro y no puede tocar ninguno de los 4 elementos. Si tú le quemas, estás haciendo que el elemento fuego sea impuro. Si le entierras el elemento tierra, pues efectivamente tampoco correspondería con las normas prescritas por el zoroastrismo, y por lo tanto también el aire y el agua quedarían contaminados. Así que la forma que se les ocurrió a ellos era que el cadáver fuera devorado poco a poco por los buitres, y una vez que se desecaban los huesos se tiraban a un pozo central que tienen las Torres del Silencio, y a partir de ahí va a las aguas, va al río, en fin, queda como reciclado y queda purificado. Es el único ritual de estas características que se da en el mundo entero y que corresponde ni más ni menos que a esta religión. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Jesús Callejo, por habernos acercado a ese misterioso personaje, a ese fundador de religión que fue Zoroastro Zaratustra. Ha sido un placer, María Teresa. Del Yasna 44 he recogido la siguiente estrofa. He aquí lo que te pregunto, Señor. Respóndeme adecuadamente. ¿Quién ha fijado la tierra abajo y el cielo y las nubes arriba, de forma que no caigan? ¿Quién ha fijado el agua y las plantas? ¿Quién ha proporcionado al viento y a las nubes sus 2 corceles? ¿Quién es el creador de la buena doctrina?